La familia Cunningham es una familia con con mucha historia en el Caribe en general. Entiendo que ellos son originarios principalmente de Laguna Perla. Es una mezcla entre afrodescendientes y misquitos. Ellos hoy se autodenominan más misquitos. Hay algunas familias afrodescendientes que tienen una particularidad histórica que les ha dado acceso a recursos, que eso también ha fundamentado procesos de educación y eventualmente acceso a la administración pública. Y tiene que ver con que hablan el inglés, creol. Entonces, en la época de la economía de enclave, allá por los años 30, 40, empezaron como trabajadores en la área administrativa de estas empresas. Poco a poco se convirtieron en administradores y posteriormente tuvieron acceso a recursos para enviar a sus hijos a estudiar. Concretamente, la familia Cunningham lleva en el poder político en la costa aproximadamente 60 años. Don Bill Cunningham, que es el abuelo de Carlos Alemán, el actual gobernador de la región autónoma de la costa del Caribe Norte, fue el primer alcalde de Huaspán, por ejemplo, después que se dio la división del pueblo mezquito, eh, eh, tomando como referencia el río Coco. Y pues desde esa época han estado en distintos espacios. Luego, ya para el fin de la Revolución Popular Sandinista, la mamá de Carlos, Mirna Cunningham, se involucró mucho en el proceso de la negociación política de la ley de autonomía y un sinnúmero de condiciones estructurales fundamentales para el desarrollo de la región, como los gobiernos regionales, las universidades, sobre todo con el caso de la Mirna, principalmente la Huracán. Y es básicamente hasta como el 2006, 2007, digamos, que se consideraba una familia que había aportado de manera positiva eh, a la historia, ¿no? Y al desarrollo, digamos, eh, político y cultural de los pueblos indígenas. Sin embargo, con la llegada del Frente Sandinista al poder, empiezan varias características o varios, digamos, procederes en la gestión pública que han comprometido mucho el futuro, no solo el futuro político, sino también el futuro cultural de los pueblos indígenas en el Caribe. Tenemos que entender que en este momento ese proyecto histórico de colonización cultural que inició en 1894, cuando se da la reincorporación forzosa por José Santos Zelaya de la Mosquite hacia Nicaragua, ese proyecto histórico de homogenización cultural está probablemente teniendo una de sus etapas más fuertes en este momento. Y la familia Cunningham juega un rol fundamental en ese proceso de colonización. ¿De qué manera? Pues en primer lugar, tienen acceso y control de las principales instituciones, como es el Consejo Regional. Entiendo que también tienen allegados en las universidades. Entonces han sido funcional a la estrategia del Frente Sandinista de controlar y desmovilizar el sistema de educación. Y ya de por sí el sistema de educación de las universidades autónomas y el CEAR en general tenía serias deficiencias porque es un sistema que tiene muchos elementos colonizadores. No enseña la historia de las comunidades, por ejemplo. No enseña, no forma a los comunitarios en todas esas habilidades que uno necesita para ser un comunitario funcional. Están más en función de formar profesionales para empresas que no existen o formar empleados, cuando nosotros por cultura somos más gestores de nuestros propios proyectos de vida. Entonces lo que necesitamos son gente que entienda la cultura, que entienda el mundo moderno, pero que también pueda desarrollar de manera creativa en modelos económicos, sociales y ambientales que fortalezcan lo que somos, no que más bien generen condiciones que desarticulan y debilitan la capacidad de reproducirse culturalmente en el tiempo. Entonces, esas son unas primeras cuestiones importantes, digamos, que esta familia representa. Entonces, con Carlos Alemán al frente del gobierno regional, de alguna manera la familia Cunningham, digamos,
ha, ha servido para la instrumentalización de los gobiernos regionales y también de los gobiernos territoriales y comunales. Esto que se le llama imposición de autoridades o autoridades paralelas, que son básicamente, es un proceso que digamos, instrumentaliza los gobiernos comunales poniendo títeres para apoyar las invasiones y apoyar también gestiones internacionales para financiamiento como lo del Fondo Verde ante el clima o para aprobar concesiones mineras. Por ejemplo, hay una comunidad en Río Coco, La Esperanza Río Coco, que está muy cerca de la mina Murubila. Entendemos que hay unos inversionistas chinos queriendo, parece, invertir en el Caribe. Y Carlos Alemán, el gobierno dijo pues que iban a hacer una consulta un domingo, pero no se aparecieron. Luego aparecieron en otra comunidad en otro día, y esas son estrategias, digamos, que evita que la gente se reúna en cantidad. Obviamente avisan a sus redes y está solo su gente, y luego con la presencia de su gente aprueban y dicen que es la comunidad entera que los aprobó, cuando muchas veces no es una mayoría, pues muchas veces son un porcentaje de gente residual, porque eso también existe en el Caribe. El respaldo al Frente Sandinista, el respaldo real, es muy residual en las comunidades. A pesar de todo lo que está pasando en el país, no es un respaldo tan fuerte, pues tan amplio. El otro factor importante es que Carlos Alemán, al estar al frente del gobierno regional, ha sido responsable, digamos, directo de la represión y el seguimiento a la sociedad civil en el Caribe Norte, pero también la limitación o el condicionamiento, digamos, de la función de la policía y de la función del ejército, que son dos instituciones junto a los juzgados responsables de garantizar acceso a la justicia. Entonces son ellos los que han boicoteado todo el proceso de atención a las demandas que las comunidades han hecho ante las invasiones de tierra. Otra función importante es que también han sido responsables, digamos, de una narrativa que funcional a las invasiones, que más bien responsabiliza a las comunidades al decir que hay liderazgos que venden tierra y que el gobierno es uno de los mejores gobiernos que ha hecho mucha inversión en el Caribe y que ha restituido los derechos, y es una narrativa que también la mamá, la Mirna Cunningham, reproduce en distintos espacios internacionales como el Foro Permanente de Naciones Unidas y entre otras organizaciones ante la comunidad internacional, para hacer un lavado de imagen de del quehacer del Frente Sandinista. Entonces y también la familia Cunningham, otro elemento que tienen es que, como han tenido acceso a recursos desde hace mucho tiempo, a la generación actual, o sea, los hermanos, hermanas, primos de Carlos Alemán, se han formado muy bien y están bien posicionados en distintas instancias internacionales también. Entonces, por ejemplo, han hecho un lobby muy fuerte para incidir ante el Fondo Verde. Pues, y eso es muy lamentable, porque uno pensaría, bueno, estos chavalos o estas chavalas, en su momento, chavalos, en la década de los 80, se criaron una familia donde apostaba a la autonomía. Pero ¿qué pasó con esa formación que hoy son defensores de una dictadura que está avasallando a los pueblos indígenas de muchas maneras? Pues? Y ahí existe también un romanticismo en la izquierda latinoamericana y en muchos espacios también políticos, que siguen creyendo que el Frente Sandinista de hoy es el Frente Sandinista de los 80, que reconoció la existencia de los estados, de los pueblos indígenas y también sus derechos. Entonces, esta familia complica el trabajo de organizaciones indígenas que están defendiendo los derechos de las comunidades indígenas y denunciando las invasiones, porque tenés que llegar a nivel internacional y te dicen, pero eso no es lo que sabemos. Lo que sabemos es que las comunidades están bien, se les ha reconocido sus derechos, hay inversiones para su desarrollo, y en todos estos procesos está de por medio, digamos, la familia Cunningham. ¿Son traidores ellos a la causa de los miquitos? Ya está llegando el 5. Sí. Básicamente, para las comunidades indígenas son traidores, pero también son perpetradores de una especie de etnocidio cultural, ¿no?
Este, es sorprendente porque yo creo que los pueblos indígenas del Caribe tienen el potencial, porque siempre voy a creer que ese potencial está ahí a pesar de todo lo que está pasando, para tener un proyecto político integral a nivel cultural, a nivel social, a nivel ambiental, que contribuya no solo a que las comunidades indígenas vivan con dignidad, vivan de acuerdo a su cultura, puedan insertarse desde sus propios procesos de construcción en el tiempo a un mundo moderno, pero también aporten al desarrollo de Nicaragua, ¿no? Pero esto está homogenizando una cultura, digamos, la cultura mestiza, y con eso desapareciendo los pueblos indígenas, pero hay que ver que de trasfondo también hay un proyecto económico, y es el proyecto de una economía, como la llamó en algún momento la Iglesia Católica, de un capitalismo salvaje, ¿no? Que crea condiciones para una cultura de la muerte, destruye los bosques, contamina ríos, contamina fuentes de agua, reconcentra los medios de producción como la tierra en pocas manos y el capital, excluye mucha gente, no solo indígena, también mestiza. Hay mucha gente campesina excluida de estos sistemas. Entonces, todo eso genera violencia, genera desigualdad, y estamos viviendo también una época donde el cambio climático es una realidad. Entonces el cambio o la deforestación de grandes extensiones de bosque va a cambiar las precipitaciones. Todas esas áreas que se están destruyendo hoy en día, en menos de 10 años no van a ser productivas, van a necesitar una inversión enorme para poder ser productivas. Entonces es un sistema, digamos, económico-cultural no sostenible a largo plazo. No es, digamos, que el gobierno le está ofreciendo una mejor alternativa a las comunidades indígenas. No es eso. Y eso es lo preocupante también, ¿no? Que hoy, con todo lo que sabemos, digamos, de lo que significa el extractivismo, de lo que significa estos sistemas autoritarios centralizados para el desarrollo de un país, todavía se siga reproduciendo eso. Yo a veces me pregunto, ¿cuánto costará a Nicaragua en términos de crecimiento, de puntos porcentuales, al Producto Interno Bruto, toda esta reconcentración de la tierra, toda esta violencia, toda esta homogeneización cultural de los pueblos indígenas, todo el desplazamiento, con la migración que hay ahorita, hay una fuga de cerebros brutal, no solo en el Pacífico Centro y Norte del país, sino también en las regiones autónomas. Y eso está dejando al país sin su talento, pero también en una situación muy difícil para un proceso de reconstrucción a mediano o largo plazo. Y en el caso del Caribe, pues, del Caribe Norte principalmente, yo creo que la familia Cunningham ha jugado un rol fundamental en todo ese proceso, ¿no?